Garabandal conserva, salvando el paso del tiempo, la misma tipología constructiva que en los años 60 del pasado siglo. Casonas de piedra con balcones de madera, el viejo lavadero, centro social y de reunión de todas las amas de casa, o la bolera ya en desuso, donde se desafiaban los mozos al atardecer tras las duras tareas del campo, mientras la madre espera la vuelta del hijo que tuvo que emigrar a otras tierras en busca de un futuro mejor. Nadie podía imaginar los sucesos que en esta pequeña aldea cántabra conmocionaron al mundo entre 1961 y 1965. Buenas tardes. Puede parecer un atrevimiento por mi parte que yo, que soy de Cádiz, venga aquí a Santander a contaros mi experiencia cuando tenía solo 15 años en San Sebastián de Garabandal. Estuve 11 días y vi 14 apariciones de las niñas, unas veces las niñas de forma individual y otras veces de forma colectiva, o varias de ellas juntas. La explicación de cómo fue que yo viniera aquí a Garabandal, pues se la voy a contar muy telegráficamente. En el año 61 empiezan las apariciones, en junio del 61, y estábamos nosotros con mi familia, estábamos en Santiago de Compostela. Mi padre era catedrático, estaba dando unas conferencias y a la vuelta pasamos por Fátima. En Fátima nos enseñaron los lugares de Fátima y fue precisamente este señor, que fue el dueño o director del hotel donde nos quedamos, el que nos dijo, dice, si es que en España se está apareciendo la Virgen. ¿Cómo? Sí, se está apareciendo en San Sebastián de Garabandal. Claro, nuestra sorpresa fue, ¿y dónde está San Sebastián de Garabandal? Cuando empezamos a consultar los planos de carretera, no aparecía en ningún lado San Sebastián de Garabandal, por una sencilla razón, porque no tenía carretera. Eran 70 viviendas al lado de los picos de Europa, perdidos, y no figuraba en ningún plano de carretera. Cuando llegamos a Cádiz, mi padre tenía un amigo jesuita, el padre Lorenzo Lacabe, que tenía una información privilegiada a través de Comillas, de los jesuitas de Comillas, que le estaban informando. Los jesuitas de Comillas estuvieron en contacto desde los primeros momentos y las niñas se confesaban algunas veces. Se han nombrado dos grandes sacerdotes, el padre Nieto y el padre Lucio Rodrigo. Pues todo esto estaban informando a los jesuitas en Cádiz. Y entonces ahí tuvimos ya información de lo que estaba ocurriendo aquí en Garabandal. Pero luego tuvimos también la suerte de que hubo dos testigos, yo los veo de una importancia enorme. Se ha nombrado uno de ellos, el padre Ramón María Andreu. Otro, lo nombro yo ahora, que era un alemán, don Máximo Ferle. Este alemán, muy amigo del padre Andreu, tuvo aquí bueno, lo voy a contar luego. La niña le contó su vida y se convirtió, era protestante y se convirtió aquí en San Sebastián de Garabandal. Estos estuvieron en Cádiz porque un hijo de don Máximo Ferle era ingeniero de camino y estaba haciendo en aquel momento unas obras en astilleros españoles en Cádiz. Entonces por eso fue a Cádiz y estuvo en mi casa en un par de ocasiones y nos contó las cosas que estaban ocurriendo aquí. Luego, por razón de estudio y razón de mi trabajo, pues mi padre no pudo venir, ni yo tampoco, pero sin embargo sí vino mi madre y mi hermana, y estuvieron en Garabandal, e incluso se encontraron una vecina del pueblo, Esther González, que tiene ahora mismo allí a una sobrina, que era María Jesús, y tenía en aquel momento dos hermanas, Elena y Emilia, que vivían en el pueblo, y Esther, casado con Atilano, vivían en Cádiz y tenían un ultramarino muy cerca de donde nosotros vivíamos, en la calle Isabel la Católica, esquina a Antonio López. Entonces, el marido, Atilano, era hermano de la madre de Mariloli, y Esther era tía de Jacinta. Concretamente, su padre, Urbano, era
hermano de la madre de Jacinta. Bueno, pues todo esto nos valió tener una información muy constante de lo que estaba ocurriendo en Garabandal. Entonces, cuando ya nos dieron las vacaciones, que fue en julio de 1962, con un pequeño 600 que teníamos, nos vinimos. Fue la primera vez que yo estuve aquí en Santander, en esta bendita tierra. Pasamos por el Puerto del Escudo, cuando el Puerto del Escudo había que pensárselo 2 veces, de noche y con niebla. Estuvimos aquí en Santander y de aquí nos fuimos a Cosío. Dejamos en Cosío el coche abajo, compramos unas linternas, que nos dijeron que era fundamental las linternas, y nos subió Fidelín, que tenía un Land Rover, nos subió arriba a Garabandal y nos instalaron en 2 casas distintas. A mi madre y a mi hermana Aurora las instalaron en casa de Elena, donde ahora vive María Jesús, que era muy cerquita de la casa de Conchita. Y mi padre y yo nos instalaron en la casa de Emilio, el padre de Elena y de Esther y de Emilia, que estaba al lado de la iglesia, donde ahora mismo hay una hospedería, la Virgen del Carmen se llama la hospedería. Entonces estábamos en la primera planta, se quedó mi padre y yo, y estábamos divididos, aunque las comidas y todo lo hacíamos todo en casa de Elena. El primer día que llegamos, después del viaje, y veníamos agotados, nos dicen que Mariloli había tenido un aviso. Lo de los avisos, bueno, lo digo por si alguien no lo sabe, me imagino que todos lo sabéis, tenía como 3 avisos. Uno con mucho tiempo antes, 2 horas o 3 horas antes, y después el segundo y el tercero eran muy próximos a la aparición. Bueno, nos avisan que Mariloli tenía un aviso, entonces nos vamos. El padre de Mariloli tenía una tabernita allí en el pueblo y nos vamos allí a la taberna. Estábamos sentados, había unas cuantas mesas, todas las mesas ocupadas, allí estaba Mariloli haciendo la vida normal y corriente, y eran sobre las 10 de la noche. Yo cuando llegué ya no había una silla para mí, pero allí vendían víveres también, había un saco en una esquina, había un saco de arroz, y yo me senté en lo alto del saco, y con el agotamiento del viaje me quedé pues más o menos dormido, hasta que eso de las 2, las 3 de la madrugada, de pronto siento un ruido, me despierto, ya, y las 8 o 9 personas salen corriendo al fondo de la taberna. Tenía una pequeña cocina, la niña salió disparada hacia la cocina, y los que estábamos detrás, fuimos detrás de ella, yo el último, y la niña se desplomó dentro de la cocina. Digo desplomado porque las niñas no se arrodillaban, las niñas se desplomaban, se caían de rodillas, daba igual el suelo que fuera. Y entonces ahí la niña se transformó completamente delante mía. La niña, que era una niña normal y corriente, que tenía, creo que eran 12 años en aquel momento, pues se embelleció, los movimientos eran con una armonía, era una cosa que a mí me lo habían contado. Por eso digo yo que entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Yo iba preparado y yo pensaba que me habían contado tanto el padre Andreu como mi madre y tal, cómo eran los momentos que las niñas tenían las apariciones, pero está claro que yo no estaba preparado. Cuando yo lo vi, aquello me desbordó totalmente. Entonces me entró como un nerviosismo, me puse a temblar y yo pensaba que me iba a caer. Y luego me encontré como todo el mundo pendiente de la niña, y claro, yo era un niñato de 15 años, los niños de 15 años nadie le hacen el menor caso, y yo estaba pasando un momento francamente mal, pero ahí me lo tragué yo solito. Pero no tan solo, porque yo sí que me vi claramente que la niña tenía la presencia de la Virgen, y entonces con toda mi fuerza a la Virgen le pedí que me quitara aquel temblor tan mal que me había entrado, y la Virgen me escuchó. Entonces, a partir de entonces, empecé a disfrutar, y sobre todo es como tener una oración con la Virgen que tienes delante, pero que la Virgen te escucha. No es una oración sorda o en esto, sino una oración que tiene su respuesta. La niña le daba los objetos que le habían dado, objetos religiosos, de estampa, cadenas, rosario, alianza.
se las daba a la Virgen y luego se le iba colocando a cada una sin equivocarse y sin mirarla, porque era todo el tiempo con la cabeza totalmente mirando hacia la aparición, y todo eso con movimientos que unas veces hacia atrás, hacia adelante, pero movimientos todos armónicos, movimientos de una belleza increíble, y la niña absolutamente transformada. Siempre a mí esto me recuerda a la transfiguración del Monte Tabor, cuando Jesucristo se va con sus discípulos más cercanos, como era San Pedro, San Juan y Santiago, y de pronto se transfigura y aparece Elías y Moisés. Y San Pedro, que era tan con los pies en la tierra, y tal, no se le ocurre decir, Señor, ¿de dónde han salido Elías y dónde ha salido Moisés? No, San Pedro lo que le dice, Señor, qué bien se está aquí, vamos a construir unas cabañas. Entonces, la sensación cuando uno estaba delante de una niña en pleno éxtasis era una sensación de paz, de alegría, de sentirse que la Virgen, la presencia real que sentía uno, no la veía, pero la sentía, y con la naturalidad con que esa niña hablaba como si fuera su madre y cómo recibía las instrucciones en todo de la Virgen que tenían delante. En ese momento yo ya me convencí de que aquello era real. Aquello era imposible que una niña de 12 años fuera a hacer una representación teatral, imposible de hacer. Bueno, yo no soy médico, ni soy especialista, ni teólogo, ni nada, pero con un poco de sentido común, eso es absolutamente imposible que la niña lo pudiera hacer. En otros momentos, y por no alargarme, somos muchos los ponentes, pero en fin, recuerdo una mañana, a las 10 de la mañana, cuando salíamos mi padre y yo, que íbamos a desayunar a casa de Elena, delante de la iglesia. La iglesia, hay que tener en cuenta que pasaba por allí como un arroyo. Ahora la han encauzado, pero antes las calles de la mayoría eran arroyos, llovía muchísimo, mucho barro. Y venía Conchita de ambulante y de pronto se desploma, y entonces lo que tuvo una comunión, pero una comunión sin que se viera la sagrada forma, pero la niña se desplomó, la niña se embelleció, la niña se recogió como en oración, abrió la boca, consumió y luego se levantó. Y luego, claro, en ese momento estábamos exclusivamente mi padre en un lado y yo en el otro, y no había nadie más. Entonces nos miró y se sonrió como diciendo, ¿qué hacen estos dos aquí encima mía? Y vuelven, o sea, porque las niñas cuando estaban dentro del éxtasis perdían la noción de lo que tenía fuera, igual que perdían el sentimiento del dolor, pero también perdían totalmente la noción de dónde estaban. Y luego cuando volvían, pues claro, se quedaban sorprendidas de que estuviéramos los dos allí, que estábamos con la boca abierta, viendo lo que estábamos viendo delante y a pleno luz del día. Nos fuimos con ella dirección hacia su casa y nosotros ya nos quedamos en casa de Elena, a donde estuvimos desayunando. Otro día fue para mí de mucha impresión, fue con una noche con Mariloli en Los Pinos. Empieza un rosario y entonces se lanza lo que le llaman ahora las marchas estáticas, que en aquel momento ese término lo he escuchado luego, entonces yo no tenía ni idea que era una marcha estática, pero el tema era que era de noche, serían las 10 de la noche, y a una velocidad increíble, pero sin esfuerzo ninguno, y mirando hacia la aparición que la llevaba arriba, rezando el rosario, se baja de Los Pinos hacia el pueblo, sin luz, sin nada, y a una velocidad increíble. Yo tenía, ya os digo, 15 años y estaba mucho más ágil, como es lógico que ahora, y digo, a mí esta niña no se me va. Yo me tiro, me mato, pero yo voy pegadito a la niña. Entonces me tiré. Realmente ella iba a mi derecha, yo iba a la izquierda, yo iba con la linterna enfocada a lo que estaba pisando, me iba tropezando, me iba rebalando, me iba pasando de todo, y la niña la llevaba al lado, pero la niña metida en su aparición como si no hiciera esfuerzo ninguno, y además con una tranquilidad, rezando el rosario tranquilamente. Cuando llegamos cerca del pueblo, miré para atrás y arriba, que estaban unas 40 personas, se habían quedado todas por el camino. Nadie había conseguido seguir a la niña. Y entonces resulta que me encontré de pronto,
fue una situación que a mí también me vino grande, porque yo, una niña en éxtasis, la Virgen que la llevaba al lado, y cruzamos el pueblo, yo matándome, la niña como si no, nada, y volvimos a otra parte que era campo, que ya desconocía yo en aquel momento. Resulta que íbamos camino del cementerio. Claro, ya cuando vi el cementerio, que estaba en el lado contrario justo a los pinos, me di cuenta hacia dónde íbamos. Y allí la niña volvió a caerse de rodillas, y ya, cuando estaba ya quieta, empezaron a llegar, y ya me sentí un poco más arropado, algunos de los que se habían ido quedando por el camino. Por último, cuando nosotros íbamos, yo creo que fue en San Vicente de la Barquera, cuando íbamos camino de Cocío, fuimos a echar gasolina, y allí en la gasolinera nos dijeron: ustedes que vienen por el milagro que ha dicho Conchita que se va a ver, y nosotros no teníamos ni idea, nos enteramos allí en la gasolinera. Y pues vale, pues resulta que si vamos a ver un milagro, pues mucho mejor. Eso estaba anunciado para el día 18 de julio de 1962. Y entonces ese día la niña lo había dicho a muchas personas, y acudieron, si normalmente estábamos unos 40 personas, ese día pues acudieron miles de personas, se llenó el pueblo. Las niñas tuvieron que quedarse en las casas sin salir porque las mareaban todo el mundo con preguntas y atosigándolos. Y luego habían vuelto mucha gente del pueblo que trabajaban fuera, y volvían para celebrar el patrón, porque San Sebastián es en enero, el 20 de enero, pero por el frío se celebra en Garamandal, o se celebraba por lo menos entonces el 18 de julio, coincidiendo con la fiesta nacional. Hubo por la mañana, fue un día de tiempo variable, que llovía, se despejaba, volvía a llover, incluso algún momento hubo un poco de tormenta. Se celebró una misa solemne con los sacerdotes que estaban allí, la iglesia llena. Yo tuve suerte de entrar dentro de la iglesia, y también hay gente en el atrio y en la plaza que hay delante. Y fue una pequeña, unos músicos que eran una trompeta, un tambor, no sé si un acordeón o algo, que se pusieron en el fondo de la iglesia, y en el momento de la consagración tocaron el himno nacional en forma suave, que la verdad quedó un acto muy emotivo. Esos mismos músicos luego se fueron había allí una techumbre que era, no sé si exactamente se llama Socarreña o Socarrena, donde ahora han construido una vivienda, y estoy viendo al fondo a Manolín, que creo que me dijo que él era el que había hecho la vivienda en la Socarreña aquella, y ahí se pusieron los músicos, y hubo un baile popular, que incluso de vez en cuando tiraban algún cohete. Entonces, claro, los que estábamos de fuera, aquello nos estaba descomponiendo mucho, porque nosotros estábamos pendientes del posible milagro, y no era el ambiente propicio para que la Virgen hiciera un milagro con un baile y encima tirando cohetes. Pero en fin, fue pasando la tarde, y ese milagro no se producía, y llegó la noche y no se produjo el milagro. Tanto es que ya no fuimos a cenar. Después de la cena, a las 12 de la noche, ya dijimos, bueno, ha pasado el día y no ha habido milagro. Pero ya allí algunos dijeron, bueno, la hora oficial, hay una hora de diferencia, vamos a esperar a la 1. Esperamos a la 1, no hubo milagro. Otros ya afinaron más y dijeron que había una diferencia con el meridiano de Greenwich, que pasa por Valencia, más o menos hay 20 minutos, pues podía haber otros 20 minutos, la 1:20, fue la 1:20 y nada. Entonces ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Yo particularmente me había convencido de la primera vez que yo vi a Marilol, y no necesitaba nada más, pero lógicamente sí sentía mucho que Conchita le había pedido mucho a la Virgen el milagro, porque no le creían, la Virgen se entristecía cuando le insistían mucho en ese milagro, y que al final había quedado mal. Nos bajamos de casa de Elena abajo, venía también Emilia, que era una hermana de Elena, que se quedaba con nosotros atendiendo, y nos íbamos hacia la casa de su padre, de Emilio, al lado de la iglesia. Y en el momento que estamos en la calle, está muy cerca la casa de Conchita, y entonces vemos que Conchita viene, sobre todo por el escándalo. De pronto, Conchita, alrededor de su casa se quedaron un grupo de gente, entre ellos el padre de Manolín, que lo sigo viendo aquí, Pepe Díaz, que era muy amigo de su familia,
y Pepe se lo había pegado al brazo de Conchita para no perder ese detalle, pero ahí fue una maraña lo que se formó. Aquello, Conchita muy tranquila, pero el resto de la gente tenía una cosa histérica que la Conchita se cae de rodillas enfrente nuestra y encima es una melee que se le ponen los 40, 50 o 60 personas, los que fueran 80, no sé cuánto sería. La cosa es que le tapan todo. Fue un poco la misma ansia de ver milagros, la misma esto consiguió que no viéramos nada por culpa de la forma del momento. Ya las niñas, antes cuando tenían apariciones, y las tenían muchas en la calleja, los muchachos del pueblo tuvieron que poner lo que le llamaban el cuadro, le tuvieron que poner un empalizado para proteger a las niñas, porque la gente es que se las querían comer, se echaban encima, y entonces las vigilaban de una manera pues para que las dejara un poquito y encima además que se pudiera ver, porque es que y en esta vez pues fue un desastre, podríamos decir, del público, no por supuesto de la niña. Mi padre, que era un hombre muy prudente, pues perdió la prudencia y se tiró en lo alto y se subió en los hombros de un hombre que estaba allí intentando ver algo. Y esta Emilia pues se metió por debajo también y bueno, y no vieron nada. Y yo, muy cortón y muy me puse en una casa de enfrente y lo que conseguí es ponerme en alto. Me subí como a 1 metro y yo estaba observando todo lo que allí se formó. Fue una cosa muy rápida toda, muy rápida, muy rápida. O sea, yo lo cuento lo mejor, pero es mucho más rápido que lo que estoy contando. Y de pronto yo vi que todo ese montón de gente se abre y aparece esta Conchita con la cara angelical, con una tranquilidad como si allí no pasara nada, con la cabeza doblada hacia arriba, siguiendo a una aparición y con la boca abierta y la lengua se veía perfectamente la Sagrada Forma. Sagrada Forma que quiero hacer hincapié, pasó delante mía, yo con la linterna además, y en ese momento se abrió el cielo y había la luna, había luz de la luna, y la Sagrada Forma era un tamaño, el diámetro podía ser parecido al que todos conocemos, pero el grosor era mucho más mayor que el grosor del que estamos acostumbrados, y con una blancura casi reluciente. Era una Sagrada Forma que era distinta totalmente a la Sagrada Forma que yo había comulgado en la misa de por la mañana a las 12 en el pueblo. Pasó delante y siguió dirección como si fuera hacia la casa de Mariloli o hacia la iglesia. Luego, leyendo el diario de Conchita, ya me enteré que Conchita cuenta que primero tuvo la aparición del ángel que le dio la comunión, pero tuvo inmediatamente la aparición de la Virgen. El ángel le advirtió que no consumiera para que se viera y que siguió luego la aparición detrás de la Virgen, viéndose la Sagrada Forma en la boca de Conchita. Y Conchita, además, cuando la Virgen le dijo que iba a ser, que lo iba a ver, ella pensaba que eso lo veían siempre. Y le dio incluso poca importancia, porque le dijo que era un milagruco, o sea, como un milagrito. Y resulta que aquello no era tan milagrito. Ha dicho la doctora Elsa que era un pedazo de un milagrazo, porque es que lo que yo tuve delante en realidad era como si fuera la procesión del Corpus Christi por las callejas de Garabandal. Es que la custodia era la propia niña y estaba llevando la procesión la Virgen y sobre todo dándole la importancia que la Virgen le daba a la Eucaristía. La Garabandal es una aparición que está muy, muy unida a la Eucaristía, porque la Virgen siempre al final nos lleva a su Hijo Jesucristo y por tanto a la Eucaristía. Hasta aquí podemos decir los hechos. Yo me da algunas veces pena cuando las personas empiezan a pensar mucho en el futuro y empiezan a ver que si lo que va a venir, lo que sea, cuando tenemos un presente, que la Virgen nos ha dado un mensaje, que yo lo resumiría en 4 puntos. El primer punto es la conversión personal. La Virgen nos dice que seamos buenos. Eso es fundamental. El segundo punto es que no le damos importancia a la Eucaristía. Hay que tener en cuenta que la Virgen, o sea, las niñas cuando no había sacerdote le daban la comunión del ángel,
Pero luego incluso el milagro que quiso fue un auténtico milagro eucarístico, el que hizo. La importancia de reconocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, que incluso en aquellos momentos, con el concilio, pues había unas tendencias en el sentido contrario. La tercera es la famosa frase que ha quedado, que es que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van por el mal camino. En definitiva, él nos avisaba a la Virgen del discernimiento, que hay muchas, no solo por el tema de la pederastia, sino que muchas ideas del relativismo se meten como el cáncer dentro de la Iglesia y dentro de todo, y entonces dudamos y todo es relativo y resulta que las verdades, incluso los dogmas de la Iglesia, los ponemos mucho en duda. Entonces la Virgen nos está avisando en este sentido. Y por último, y no por eso menos importante, la importancia de pensar en la pasión de Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia pasión y hay veces que nuestros males llega un momento que no los llegamos a entender, como no sea uniéndolo a la pasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias.